Bueno, vamos a ver en este video algunos conceptos relacionados a la forestación en macizos, es decir, a la plantación o la creación de bosques de modo artificial, técnica que se utiliza básicamente para monocultivos, ¿no? Hay otro video que es el de cortinas forestales y montes de abrigo, donde un poco trabajamos más sobre justamente esos temas, pero donde hacemos hincapié en las especies posibles, algunas cuestiones respecto al sitio. Básicamente hay algunos factores críticos que queríamos detallar en el proceso de realización de una forestación, ¿no? Como algunos pasos también a seguir. Primero y principal es definir o seleccionar las especies adecuadas. Eso va de la mano con la selección del sitio. Es decir, si yo comienzo con un proyecto forestal, tengo un proyecto de plantación, puede ser pequeño, media hectárea, no sé, 2000 metros cuadrados, pueden ser 10 hectáreas, 20 hectáreas, 100 hectáreas. En cualquiera de esos casos necesito como primera medida determinar algunas características que me van a llevar a elegir la especie adecuada, por ejemplo. Y el objetivo que yo voy a buscar en cuestión del producto que que quiero obtener a partir de este monte que voy a crear. Entonces voy a elegir el sistema de plantación, si es un macizo, si es una trinchera, vamos a ver que cada cosa, o cortina, que es lo que les decía que vimos en el otro video. La densidad va a depender entonces de ese objetivo productivo, cual puede ser, por ejemplo, madera para triturado, para pasta de papel o cartón, el uso sólido de la madera cerrada, o simplemente algún otro sistema donde no es importante la madera, sino el árbol como acumulador de algún modo de biomasa, de dióxido de carbono, fijador de dióxido, o sombra, o abrigo puede ser, que es lo que vimos en el video, o se ve en el video de cortinas forestales y montes de reparo. Podemos decir que hay 5 factores críticos, o de algún modo pasos a seguir para tener éxito en una forestación. Seleccionar las especies adecuadas, una adecuada calidad de planta, una correcta calidad de planta, seleccionar los sitios más adecuados, vamos a ver qué pasa cuando no ocurre eso, preparar adecuadamente el terreno y un control exhaustivo, un proceso de control de plagas y malezas, y a su vez el riego durante el periodo siguiente a la plantación. Entonces, selección de especies adecuadas. Bueno, evaluar el sitio, eso es clave. Si el proyecto arranca con la idea, supónganse, de un productor que quiere plantar árboles para obtener madera o para generar un monte de reparo, bueno, análisis de suelo, evaluación del relieve de ese suelo, el historial que pueda tener, profundidad efectiva de si hay tosca o no. El historial me refiero a evaluar, por ejemplo, con imágenes satelitales o con información que nos pueda proveer el cliente en función de historial de uso de suelo. A partir de imágenes podemos determinar momentos donde puede haber estado anegado o no, es decir, qué pasa con ese sitio en periodos de sequía y en periodos de altas precipitaciones. El análisis del suelo nos va a reflejar algunos parámetros, por ejemplo, si es un suelo salino o no, aunque hay algunas especies indicadoras que nos pueden estar de algún modo planteando esa situación. La fertilidad de ese suelo, análisis de la estructura de ese suelo también, y también la calidad de agua de riego. O sea, el agua de riego, que no va a ser el factor limitante, porque o sí, depende de donde lo creemos, ¿no? Va a ser un elemento más a evaluar. Yo acá pongo un número, algunos grupos de especies que básicamente son las que tal vez más se utilizan, y esto es las que más se utilizan en nuestra zona, la pampa, la región más semiárida, digamos, de la pampa húmeda, y de nuestro norte o noreste de la pampa. Nosotros lo que más usamos o lo que más vemos es los montes,
algunos pinos, Pinus alepo y brutia, Pinus alepensis, Pinus brutia, ciprés de Arizona, que es el Cupressus arizonica, ciprés horizontal, Cupressus horizontalis, en ese caso son todas coníferas, sauces, álamos y casuarinas. Acá hay un montón de clones de sauce y de álamo que prosperan bien en suelos anegadizos, es decir, que en algún momento del año pueden tener algún anegamiento temporal. Los pinos y los cipreses que marcaba recién prosperan muy bien en suelos con tosca. Esto difiere mucho porque, por ejemplo, no es lo mismo plantar. Hay especies de pino que andan muy bien en una zona de norte de la Pampa, General Pico, por ejemplo, Espeluzzi, Intendente Alvear, Ceballos. Toda esa zona podemos plantar pino Elioti, por ejemplo. Andan muy bien, crecen mucho más rápido que el pino alepo de Brutia, pero no ocurre eso en Santa Rosa, por ejemplo. Es decir, empiezan a jugar ahí otras características, que es el clima más allá del suelo, los condicionantes climáticos para el desarrollo de las especies. Las casuarinas es otro ejemplo de esto, ¿no? Y por último los eucaliptus, que tal vez sean la mayoría de los montes que vemos. Los eucaliptus podemos acotarlo a 3-4 especies, generalmente Viminalis y Rostrata, hasta Santa Rosa, Toay, es una zona aceptable para plantarlos. El eucaliptus no tolera fríos intensos. Viminalis y Rostrata, esas son las dos especies que más se utilizan. Hay algunos clones nuevos, hay algunas variedades que han ido ensayándose en los últimos años, por ejemplo Duni, que anda bien en el norte de la Pampa, aunque sufre un poco los fríos, anda bien, y otras menos interesantes desde el punto de vista maderero, pero sí para otros usos, como por ejemplo Sideroxylon o Cinerea. Cinerea tiene una función más paisajística, por ahí una cortina puede andar, lo mismo que Sideroxylon, y Sideroxylon tiene mucha aptitud melífera, es decir, sus flores tienen una floración muy larga en el año, por lo cual lo hace muy apto a la combinación con colmenas y el aprovechamiento justamente de esas flores para producir miel. Bueno, definido el sitio, habló de esos parámetros de calidad de sitio, es decir, como decíamos, relieve. Obviamente relieves muy bajos no son aceptables porque la posibilidad de inundaciones o de encharcamientos siempre va a disminuir la probabilidad de supervivencia de esos árboles. Entonces plantar en la loma, media loma. Determinar la selección de especies a partir de las características edafoclimáticas, es decir, de suelo y de clima. Bien. Hecho esto, el siguiente punto de importancia es obtener o comprar, adquirir plantas de muy buena calidad o de la mejor calidad posible. De esta depende mucho. Si yo tengo todos los otros parámetros cubiertos, es decir, elegí la especie óptima para el sitio es un sitio muy noble, muy interesante, con una profundidad de suelo aceptable, pero la planta es mala calidad, es probable que también se produzca la falla, la pérdida de esos árboles por la mala calidad. Entonces, ¿qué es una calidad de planta óptima? Tiene que tener una altura de general de 40-50 centímetros. Piensen que rompamos el esquema, debemos romper el esquema que nosotros hacemos de cuando compramos una planta. Yo voy a un vivero, en la ciudad de Santa Rosa, Pico, Alvear, donde es un vivero de venta público, a comprar un árbol para vereda. Voy a comprar un fresno, lo que sea, un plátano, 2 metros, 2 metros 50, 5 años de vivero, 4 años de vivero, pero compro uno. Yo no puedo plantar esa cantidad de árboles, supónganse 800 árboles de esos, porque es un costo altísimo y porque la probabilidad de que eso prospere son mucho menores que plantando árboles de pequeño tamaño. El árbol chico tiene varias ventajas. Uno es la logística. Si yo tengo que plantar 10.000 plantas, imagínense que una plantación de 1.000 plantas por hectárea, tengo que plantar 10 hectáreas, son 10.000 plantas. Entonces, transportar 10.000 plantas, el mundo logístico es mucho más económico, las plantas son más económicas, y hay otro factor que es el equilibrio aéreo radical, que es esto que dice acá, ¿no? O sea, hay un balance
que permite una rápida instalación, un rápido establecimiento del plantín en el sitio. Porque hay una proporción próxima al 1:1, 1:2, 1:3, que sería lo razonable, hasta el máximo, de parte aérea y raíces. Van de la mano. Yo no puedo tener un super plantón, que sería lo que yo voy a comprar, el ejemplo del plátano para una vereda, con un sistema radicular pequeño, porque en 1 o 2 árboles, 10 árboles, lo resuelvo echándole mucha agua y se termina el problema. Pero si yo tengo que poner 10.000 plátanos, sería insostenible eso. Bueno, no lo puedo hacer, es costosísimo. Otra característica importante es tener árboles de buena sanidad, buen desarrollo de sus hojas, buena expresión foliar, buen vigor. Y si podemos observar el sistema de raíces, el cepellón, el pan, el sustrato, tiene que ser un sistema radicular activo, bien desarrollado, con mucha cantidad de raíces finas y uniforme en todo el sustrato, ¿no? El cepellón. Miren, acá van 2 ejemplos. Lo que ven acá son espinillos. Estos 2 son espinillos. Y observen el sistema radicular de este, que es un sistema radicular de mediocre a malo. A esto, espinillo es Bachelia caven, un nombre científico. Es una leguminosa. Observen la diferencia. Si vamos al detalle, vemos que el de mala calidad tiene algunas raíces finas en la base, pero fíjense que en su parte media el sustrato no ha permitido, porque es un sustrato malo, un sustrato arenoso, compactado, no permitió el desarrollo radicular, es decir, no hay un buen desarrollo de raíces, no hay un pan uniforme. El que está bien desarrollado, fíjense que hay el gran volumen de raíces finas que tiene ese sistema radicular. Es decir, cuando yo planto esto, este sistema radicular enseguida va a comenzar a explorar, enseguida va a intentar establecerse en el sitio y absorber agua y nutrientes, cosa que le va a costar bastante a este. Entonces decíamos, un plantín forestal adecuado debería tener una relación de 1:3 a 1:4, no más de eso. 1:2, 1:3 sería el ideal. La relación sería que una parte sea de sustrato, o sea, de raíces, y las otras 2 o 3 partes, o hasta 4, de parte aérea. Las hojas deben estar turgentes, adecuada humedad, el envase no debe estar dañado, no debe haber faltantes de tierra, no se deberían observar daños mecánicos, es decir, roturas en las ramas o en las hojas o en el tallo, porque pueden ser posibles puertas de ingreso a hongos y otras plagas y enfermedades. Tampoco se deberían ver plagas y enfermedades. Esto que ven ahí sigue siendo un plantín de espinillo, igual que esto, como verán tiene menos cantidad de hojas, eso se debe a que la época en la foto es distinta y son de algún modo han perdido algunas de sus hojas, porque esto es de invierno y las fotos anteriores de primavera. Bueno, más ejemplos de plantines forestales, estos obtenidos como ven en tubetes, son esas bandejas de tubetes que se ven ahí, a esto se le denomina tubete. Se cultiva en vivero así. En estos son 3 variedades de eucaliptus, voy a tratar de acordarme, este de acá es Duni, Rostrata y Viminalis. Son 3 variedades, 3 especies distintas de eucaliptus. Fíjense que ya hay un poco de desproporción entre la parte aérea y la parte radicular, pero se observa en el sistema de raíces, sobre todo en estas 2, no tanto en esta, hay un muy buen desarrollo de uniformidad de raíces en todo el sustrato. Es clave la elección del sustrato, la preparación de un sustrato adecuado. Bueno, así es como se comercializan. Estos se llaman tubetes. Fíjense que la transportabilidad de esto es mucho más, la logística de transportar muchos plantines es fantástico, ¿no? En este caso yo no recuerdo, es una plantación que se hizo cerca de General Villegas y no me acuerdo si eran 3.000 plantas aproximadamente. Bueno, vimos entonces selección de la especie, calidad de planta. El tercer punto es la selección y caracterización del sitio. Entonces, elegir un sitio correcto es también clave para que esas plantas prosperen, ¿no? Si yo tengo el otro bien,
elegí bien la especie, las plantas son de buena calidad, los plantines son de buena calidad, pero tengo un sitio malo, es probable que no prospere. ¿Cuáles son las limitantes críticas? Bueno, evitar suelos bajos con anegamientos permanentes, suelos con presencia de tosca. La tosca en superficie o cerca de la superficie, en algunas especies, en la mayoría, es un impedimento al desarrollo radicular y eso le imprime ciertas características a las plantas. En algunos casos terminan muriendo, en otros crecen más lentamente, ¿no? Suelos con una napa freática muy cercana a la superficie, ni hablar si esa napa freática es salina, y si es salina sódica peor, y suelos con alto contenido de sales. Esos de algún modo son las características, las condicionantes. Las fotos, la primera es un suelo de un campo de Quemú que tiene un rastrojo ahí, no rastrojo, es una foto de invierno de agropiro. Agropiro es una pastura que se utiliza en suelos que tienen problemas de sales, y ven cómo están las sales, ¿no? Como se ven en superficie. La segunda foto es cerca de Metileo, entre Metileo y Montenievas, una loma con tosca. Todo esto que ven acá es tosca, por acá, y solo este pedacito de acá es suelo, ¿no? Pero ven ahí en la plantación toda una cortina de pinos, 3 hileras, deben ser unos 12-15 metros de ancho por, no sé, 1000 metros de cortina, creciendo arriba de eso, de pino brutia. Y ahí ven un pinito naciendo, ¿no? Desarrollándose, que ha nacido guacho. Es decir, hay especies que toleran esas condiciones. Y por eso remarcamos esto, ¿no? Es decir, si yo debo plantar, porque no me queda otra, en suelos de mala calidad, evaluar muy bien las especies forestales buscando la tolerancia a esa limitante. Es decir, yo en este caso tengo que evaluar muy bien cuáles son las especies que puedo plantar en esta situación. Yo les decía que pino de Alepo, brutia, ciprés arizónica, ciprés horizontal, este grupo de coníferas son las que tenemos comprobado que prosperan bien en esas condiciones. Hay algunos sauces que prosperan bien con algunos contenidos de sales, pero en esto es importante hacer un manejo de esos suelos. Hay que buscar hacer algún manejo. Hay experiencias de forestación en suelos que tienen estos problemas, acompañados de pasturas que le empiezan a dar vida al suelo, es decir, una pastura que mejora la infiltración, mejora el movimiento de sales en el suelo, mejora la recuperación, porque piensen que estos suelos con estos contenidos de sales, la flora microbiana que hay acá es muy poca, y se empieza a mejorar eso. Todos esos procesos que después empiezan a ocurrir, de activación de esa flora microbiana, descomposición de materia orgánica y demás, y de otros elementos de ese ecosistema, gusanos, lombrices y demás, que permiten o generan porosidad en el suelo y demás, ayudan un montón. Que les parezca algo que descabezado, tiene relación. Bueno, estas son entonces las referencias. En este caso, fíjense, una plantación que, esto fue una pruebita que hicimos, plantar en un suelo bastante complicado desde el punto de vista de sales, las fotos que veían arriba. Fíjense lo que pasa cuando llueve, ¿no? Así como le cuesta al agua irse por un problema de falta de infiltración en esos suelos que son difíciles desde el punto de vista del contenido de sales que han desarmado la estructura del suelo. Como ven, es como una plancha, ahí, ven que es como una plancha del suelo, difícil de ingresar agua en el perfil. Bueno, ¿cómo se puede plantar? De algún modo hay como 3 maneras de plantar. El macizo, que es una especie de distancia, digamos decir, es un monte propiamente dicho, una masa. Básicamente el objetivo que tiene es una producción exclusiva de madera, es decir, generar árboles que van a futuro. Su objetivo es convertirlos en madera, tanto sea para papel o digamos pasta o uso sólido. Varían las distancias,
Es un diseño, bueno, como dice, hay una ocupación total, es decir, puede ser cuadrado, rectangular. Las superficies van a variar y las distancias también según el objetivo. 3x3, 3x4, 5x5, 5x3 son distancias habituales. Las trincheras son montes que se plantan en fajas, es decir, fajas de 2 a 8 hileras. Fíjense que acá en el esquema hay hileras de montes de fajas de 5 hileras, separadas por un espacio intercalar que permiten el cultivo, en pasturas principalmente, o del pastoreo. Pastoreo, ingreso de animales siempre que los árboles ya estén desarrollados. La diferencia entre una trinchera y una cortina es que las cortinas son 2 o 3 hileras, 1, 2 hasta 3 hileras o filas. Luego de eso, ya más grande que eso, ya llamamos a este sistema de trincheras. Y además las trincheras no están tan separadas como las cortinas. Pero bueno, son los sistemas de plantación. Esto es un pequeño ejercicio de cómo calcular la densidad. Es decir, si yo tengo definido que voy a plantar a 3x3, es decir, cada árbol va a ocupar 9 metros cuadrados, 3x3 da 9, y si yo divido la hectárea, que son 10.000 metros cuadrados, por 9, es decir, por 3x3, me da que debería plantar en esa hectárea 1.100 plantas. Eso va a variar, si sería 4x4 me va a dar 12, va a ser un poco más de 800 plantas en el caso de que sea a 4x4. Decíamos que la distancia tiene que ver, aquí está para eucaliptus, pero podemos representarlo para cualquier especie. Cuanto más nos cerremos la distancia, es decir, cuanto más menos la distancia, tiene mayor menos uso maderero, menos uso como madera sólida. Tiene que ver más para el proceso de, por ejemplo, triturado o celulosa. La madera sólida normalmente está entre 4, 4x3, 4x4, hasta 6x6 la distancia de plantación, ¿no? Y silvopastoril, normalmente no hay menos de 4 a 5 metros entre planta y planta. Eso también depende de la especie seleccionada, ¿no? Digo las cortinas, porque las cortinas muchas veces usamos de porte fastigiado, piramidal. Bueno, hay un ejemplo de plantación en trincheras con eucaliptus. Fíjense acá de 2 hileras, 2 o 3, no llega a ver, una faja central y vuelve a repetir la hilera. Lo mismo acá hileras de más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hileras en la trinchera, la faja, el espacio intercalar que tiene un pastoreo y vuelve a haber plantas. Observen que el ingreso de animales vivos, es decir, a pastoreo, es con la planta desarrollada. Plantas chiquitas, esto no puede hacerse. Bueno, elegimos la especie, la planta adecuada, caracterizamos el terreno, el sistema de plantación. El siguiente paso es preparar el terreno de algún modo no adecuado. No tiene mucha ciencia, normalmente lo que se hace es una labranza tradicional. Piensen que puede ser una pasada o varias, o 2 o 3 pasadas de rastra para desmalezar, desterronar. Se puede hacer un control químico de malezas también. Normalmente puede hacerse con glifosato más algún herbicida, se puede hacer control de hoja ancha dependiendo de la época de plantación para controlar alguna maleza más resistente. Pero esos serían más o menos los pasos principales. Normalmente esto ocurre algunos meses antes. En algunos casos se utilizan herbicidas preemergentes, no recuerdo los nombres, creo que el Lontrel es uno. Eso ayuda bastante a el control de malezas, del banco de semillas de las malezas. La contra es que mal usado puede ser algún problema de toxicidad de las plantas que plantemos nosotros, eucalipto, pino, o estacas, por ejemplo, si plantaron estacas de sauce o banano. Pero eso hay que hacerlo con cierta anticipación. Es recomendable hacer un uso de labranza profunda, es decir, de un subsolador. Los subsoladores, habrán visto, es una especie de cincel que va como esto, que va trabajando en una profundidad determinada, normalmente entre 30 y 80, 90 centímetros. Eso desterrona y rompe lo que se llama el piso arado, que es una especie de capa compacta provocada por
el uso constante de algunos implementos agrícolas a una profundidad constante. Eso va a ayudar al desarrollo, a la expansión radicular más rápidamente, la exploración radicular y el ingreso de agua también, ¿no? de agua en el perfil. Donde tenemos pendientes o suelos con tosca, hay que tener mucho cuidado, ni hablar si son suelos muy arenosos, de no desarmar mucho lo que hay para no perder suelo. Entonces ahí se puede hacer un control químico, por ejemplo, pasar el subsolador y control químico solamente en la línea de plantación. ¿Cuándo es la época de plantación? Podemos decir que dos, primavera y el otoño temprano. En el caso de primavera, en nuestra región pampeana, por eso hacemos esa aclaración, septiembre-octubre. Las salicáceas, es decir, que vamos a hacer estacas de álamo y sauce, vieron ustedes ya una clase específica del vivero de reproducción agámica y ahí hablamos de las estacas de sauce. Se plantan desde julio hasta principios de septiembre, que es cuando la estaca empieza a brotar. Y tenemos otra ventana de plantación que es en el otoño temprano, antes de las primeras heladas, podemos decir que es en marzo-abril. Normalmente esta segunda fecha se utiliza para replantar o reponer fallas de la plantación de primavera. Los métodos de plantación: manual, que es el más utilizado por nosotros cuando tenemos superficies pequeñas, el uso de palas, asadines o tubos plantadores. Es vital o es muy importante apisonar la tierra alrededor del mantil para eliminar aire. Y hay plantaciones con maquinaria mecánica muy similares, se han visto las de horticultura, son muy parecidas, y por eso es importante el uso de tubetes, ¿no? Porque estandariza esto, la posibilidad de plantar con maquinaria. La maquinaria, obviamente una máquina plantadora, agiliza mucho y hace mucha más superficie que haciéndolo manual, pero se justifica el costo de eso siempre y cuando sea una superficie grande, ¿no? Bueno, hacíamos entonces lo del subsolador y su alternativa química en caso de que no se pueda usar o que se pueda usar y el suelo no permita trabajar todo el suelo desnudo para no perderlo. Bien, acá ejemplos de la preparación de un terreno listo para plantar, ya está plantado, pero bueno, recién plantado. Como ven ahí, se pasó rastra en toda la superficie. No hay control químico en este caso, no recuerdo, me parece que sí, que también hubo control químico de malezas. Y lo que hicimos fue pasar un subsolador con un tractor que tenía banderillero satelital, entonces la separación no hacía falta, porque también ese es otro problema, cómo marcamos líneas rectas y con ángulos de 90 grados, ¿no? Entonces, o hay que apoyarse en un alambrado, por ejemplo, se puede usar un cable y ese cable es marcado a una determinada distancia, o se va a usar varas para marcar arriba del cable y se va corriendo el cable, o como en este caso un tractor que tenía banderillero satelital, entonces va perfecto en línea recta. Cuando termina la punta del lote da la vuelta y vuelve por la distancia establecida de 4 metros. Y esto que va haciendo el tractor es pasar, a su vez, va pasando con un cincel. Entonces hacía el trabajo de romper ese suelo y ya dejaba todo listo para plantar. Lo que falta acá es retocar esas estacas que son muy largas y cortarlas a la mitad, que es lo que se hizo después de esto. ¿Cómo se planta entonces? Bastante simple. El hollado es ir a abrir el pozo con varias herramientas, puede ser con una pala de punta, con un asadín, tubo plantador, si fuera necesario. En caso de estacas se usa una especie de varilla que se clava y esa varilla se la mueve como para generar un diámetro necesario para poder clavar la estaca. Bueno, se coloca la planta con mucho cuidado de no desarmar el pan de tierra al momento de plantar. El aporte de tierra es necesario, no debe sobreenterrarse la planta, es decir, no tiene que hacerse un pozo de 50 centímetros para una planta que tiene 10 centímetros
de pan de tierra. Y esto de la aplicación de un apisonado como para sacar todas las bolsas de aire que pudieran haber quedado en ese suelo y dejar el plantín firme en ese suelo. Por último, una vez hecha la plantación, el siguiente paso a seguir es que durante desarrollar un plan de mantenimiento que deberá ejecutarse por lo menos durante los próximos 24 meses, es decir, 1 o 2 años, entre 1 y 2 años de que es lo que le va a llevar a las plantas lograr establecerse en ese sitio. De mínima serían 2 años. ¿Qué hay que tener en cuenta? Tres elementos, que son plagas y malezas. Hormigas es uno de los problemas más graves. Entonces para esto hay que hacer recorridas, sobre todo mucha importancia desde primavera hasta fines o principios del otoño, donde están forrajeando las hormigas, entonces hay que estar atento. Incluso antes de plantar habría que se busca en el sitio de plantación y en zonas aledañas hormigueros que pueda haber. Esos hormigueros se controlan con productos químicos que pueden ser líquidos, en polvo o granulados. Los granulados se pueden poner en cebaderas, cebos tóxicos. Esas cebaderas, que son plásticas, evitan que entre en contacto con la humedad. La hormiga lo va a ir a buscar y se lo va a llevar. Entonces se coloca eso. Y eso en recorridas semanales, donde se ven hormigas, se da aviso al personal encargado de mantenimiento que haga esa tarea. Las malezas es importante controlarlas, se las puede controlar de modo mecánico, con mucho cuidado, con pasada de rastras de discos. Control químico, que básicamente va a ser con herbicidas como el glifosato o en combinación con algún otro herbicida para control de alguna maleza resistente al glifosato, o manual si es que fuera necesario o se pudiera, que es carpir la olla de plantación. En el caso del control químico es necesario aplicarlos con alguna protección a la planta para no generar la muerte de la planta por el contacto del herbicida. Y por último las liebres, para mí el problema más importante a controlar, porque no hay muchas soluciones. Se aplican algunos repelentes caseros, que son grasa con azufre, en algunos casos usan, pero con una efectividad bastante dispar. En algunos casos se utilizan telas embebidas con sangre de algún animal que se haya carneado, por ejemplo. Vienen lebrífugos, es decir, productos específicamente para eso, y que se fumiga alrededor de la planta, que también no es algo muy efectivo. Y si no, generalmente se colocan algunas protecciones metálicas o plásticas alrededor de la planta, y lo que desde la experiencia a mí me parece que más resulta es tener perros. Parece que no, pero los perros en el campo están habituados a correrlas, entonces es más fácil. Bueno, algunos ejemplos. Esto es control mecánico de malezas, pasada de rastra, que es lo que ven en esas líneas. Fíjense que no se rastrea todo. ¿Por qué? Porque son suelos que tienden a volarse. Entonces el sudeste bonaerense es una plantación de robles. La plantación está produce trufas. Acá abajo hay hongos, las trufas. Entonces se rastrea en ese sitio para que no haya competencia de la maleza con las raíces de las plantas. Pero acá se corta el pasto normalmente. Algunos ejemplos de ataques de liebre, por ejemplo, fíjense que esto ya tenía una protección plástica y por encima de la protección, cortó la liebre. Acá hay una planta de eucaliptus que se ve de casualidad, ¿no? Porque está llena de yuyos. Debería haber habido un control mecánico o químico de esas malezas. En este caso una plantación más grande, también ya con control mecánico con una desmalezadora. Bueno, algunos ejemplos de plantaciones.
Vamos a ver algunas. En este caso son con especies nativas en dos localidades, Speluzzi de arriba y Winifreda en la parte de abajo. En ambos sitios se plantó agosto, inicio en Speluzzi, y octubre del año 2024 en Winifreda. ¿Qué se plantó? En todas las localidades más o menos lo mismo, algarrobos y espinillo. Algarrobos blanco, dulce y nigra, chilensis, y espinillo y caldén. El caso de Winifreda los dos sitios son sitios arenosos. En el caso de Winifreda, a campo, es decir, con algún riego durante el verano, pero riegos de asiento nomás, 3 o 4 riegos y nada más. Después el desmalezado nada más se hizo. Y esta es la foto, el proceso de octubre del 2024 a marzo del 2026. Fíjense el tamaño de las plantas, la diferencia. Esta plantita ahí no se ve muy bien, pero es eso. El tubo tenía la función de protegerlo de la desmalezadora ahí. Y esto es lo que pasó. Es decir, en 17 meses crecieron no más de 1 metro. En el caso de Speluzzi, se riegan todas estas plantas con fluentes tratados provenientes de un frigorífico. Y fíjense la diferencia, ya a noviembre a diciembre del mismo año, o sea, en 2 meses ya lograban el tamaño que a las otras plantas les llevó 17 meses. Y a marzo del 2026 tenemos estas plantas. En este caso es la planta más alta del lote, que es un espinillo que tiene poco más de 3 metros. Yo le puse un bidón ahí para que tengan la referencia. La medimos y tiene un poquito más de 3 metros. Eso en 17 meses. Y ahí se ven un poco más en panorama. Fíjense la diferencia entre el tamaño de estas plantas, todas. Esto es. Bueno, ahí se ve otra foto, ¿no? Pero estos son plantas, ¿no? Todo esto son plantas versus las que se ven acá, ¿no? Las diferencias son abismales. Eso es netamente riego. No hay otra cuestión. Otra panorámica de la plantación de Speluzzi que hay con el riego en funcionamiento. ¿Ven que es una manga de riego? En otro caso, también en Pico, esto es en General Pico, plantación de Eucalyptus viminalis sobre un rastrojo, creo que era de soja, si mal no recuerdo, creo que era soja. Fíjense, están plantando los chicos. Esto se plantó octubre del 2012. Estuvieron anegadas unos meses porque esa laguna que se ve atrás creció y llegó hasta acá, y después se recuperaron. Esta foto es 2 años después. Fíjense cómo están apareciendo los eucaliptus por encima de las malezas, con muy poco mantenimiento, hay que ser sincero con esto. Y esta foto de la izquierda es una foto actual, desde hace 10 días. Eso que ven ahí son los mismos eucaliptus, no tengo las mediciones, pero 14 años después estas son las plantas que se lograron. Son muy buenos sitios, campos muy buenos, a eso me refiero en calidad de sitio, de suelos. Ahí se ven las imágenes, fíjense, el lote que veían en la foto es este, que es el mismo que está acá, ¿no? La foto es 10 años de diferencia, 2016 con 4 años de plantación versus 2026. Y ahí en esa tablita ven que dice Pinus alepensis, son estas de acá. Pinus alepensis es esto, todo esto es Pino de Alepo. Acá hay otro lote, creo que de pino, no recuerdo. Y esto es Eucalyptus, y esto también, Viminalis. Hasta acá es Viminalis y de acá para acá es Rostrata. Se nota incluso en cómo está raleado el Rostrata. Plantados a 3x4 y a 4x4 en el caso de los pinos. Todo plantado año 2012. Bueno, y esto ya también cuando vimos la otra vez cortinas le mostré este ejemplo de la anónima, que están esas nativas que veíamos recién con riego, esos espinillos, caldeña, algarrobos. Pero en este caso les voy a mostrar la plantación de
sauces y álamos. Básicamente sauce, ahí ven, siempre con riego, estacas de sauce plantadas a unos 6 metros entre hileras y a 3 metros dentro de la hilera. Esas mismas estacas se plantaron en julio de 2022, brotando las estacas. 2023, ahí se ve ya como el desarrollo ha sido importante. Ahí hay un control químico en la línea y desmalezado, una persona desmalezando. Y esta es la foto del 3 años después, ¿no? 2025. Eso que comenzó así, hoy es esto, ¿no? 3 años después. Bueno, hoy ya no, ya tiene 4. Pero bueno, eso era un poco ver un poquito qué es las forestaciones en macizo.